sobre las condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad. Para cumplir seriamente con el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, debe existir, asimismo, una defensoría especializada penitenciaria y jueces penitenciarios que asuman integralmente la ejecución de la pena. El sistema carcelario latinoamericano y también mexicano debe cambiar el paradigma de controlar la violencia con violencia, puesto que este mecanismo no es exitoso en el reintegro de los condenados a la sociedad. Las cárceles son el reservorio de la tortura institucionalizada del Estado, a través del hacinamiento, de la falta de acceso a los derechos que no son objeto de la pena, como derecho a la educación, a la salud, a la alimentación. Esta situación no es aceptable y debe cambiar. Y siendo los jueces, a través de su mandato constitucional, responsables de las condiciones en que se cumplen las penas que ellos imponen. Los internos, al no tener a quién acudir, normalizan los abusos y torturas, perpetuando el sistema de estos abusos. El Estado mexicano debe asimismo crear las condiciones de transparencia del sistema carcelario que permita su debida fiscalización por la sociedad civil. Las juezas y juezas no pueden subsidiar un Estado abusivo convalidando actuaciones no reglamentarias, no legales, no constitucionales o no convencionales que ejerce la autoridad. Los comisionados informantes perciben que persistiría una cultura de corrupción en los poderes judiciales de las entidades mexicanas, que se expresa desde la existencia de altos grados de informalidad estructural a través de personas que prestan servicios gratuitamente, como la figura de los meditorios, intendentes, que en el papel se encargan de la limpieza, pero que redactan proyectos, todo lo cual permea el trato con los litigantes en diversas irregularidades como propinas o pagos por servicios propios del quehacer judicial. Es un marco que, como se ha establecido en otros países de la región, da inicio y permite la corrupción institucional a mayor escala. Los comisionados de la red exhortan al Estado mexicano a garantizar la autonomía e independencia de los poderes judiciales de los Estados federados, como garantía de los ciudadanos. Que no tengan independencia y autonomía los transforman débiles frente a las numerosas presiones a que se ven sujetos. Debe establecerse la desvinculación efectiva del jefe de gobierno con el nombramiento directo de los miembros de los tribunales superiores, estableciéndose mecanismos transparentes y que incluyan a la comunidad como garante de dichas promociones. Asimismo, es necesario llegar a una verdadera profesionalización de la función judicial, separando las esferas de lo decisorio de lo meramente administrativo. De la misma manera, para que exista una política criminal seria del Estado, el Ministerio Público debe ser autónomo constitucionalmente del Ejecutivo. Se hace presente que nos han informado reiteradamente que en muchas entidades federativas sencillamente no existe separación de poderes. De la información recogida, el Estado mexicano debe establecer mecanismos expeditos de rendición de cuentas en materia del sistema judicial. Los mismos jueces y juezas deben abrir sus tribunales al escrutinio público, pues el sano ejercicio de la revisión por parte de la ciudadanía del trabajo de los jueces y juezas redundará finalmente en una mayor confianza en estos mismos autoridades. Unido a lo anterior, también se nos informó que no se observa en todos los poderes judiciales mexicanos un adecuado mecanismo de reclutamiento de los nuevos jueces, a quienes les encarguen la delicada tarea de declarar lo justo y velar por los derechos de los pueblos mexicanos. Es así que todo indica que dichos nombramientos se siguen manejando a través de lazos clientelares, no pudiendo hasta el momento la educación judicial reemplazar la formación de tipo discipular. Los comisionados que firmamos este documento afirmamos que el actual modelo de justicia del trabajo, basado en las juntas de conciliación y arbitraje, en México se encuentra en un estado que no permite estructuralmente constituirse en una verdadera jurisdicción que proteja a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Creemos que ha llegado el momento de reformar la justicia del trabajo en México, no disminuyendo los derechos de los y las trabajadoras en México, sino que fortaleciendo la justicia laboral a través de un proceso expedito, rápido, oral y público, frente a juezas y jueces laborales, independientes y autónomos,
Señalamos que el actual proyecto de reforma laboral constituye un retroceso inaceptable a estadios prerevolucionarios no dignos del pueblo mexicano. De aprobarse, dejará aún más en la indefensión a millones de personas que verán frustradas sus aspiraciones de una vida mejor y gravemente comprometida la seguridad social existente. Los comisionados llaman la atención de las autoridades mexicanas sobre el altísimo grado de vulneración de derechos que significa la ley de migración, donde se establecen autorizaciones de ingreso a domicilios sin orden judicial, detenciones de extranjeros sin orden judicial. Esta ley no tiene enfoque de género ni adecuada protección a niños y niñas. Los altísimos requisitos para regularizar la situación del migrante finalmente colocan en estado de vulneración grave y riesgo serio a los extranjeros en el país. Debe haber una reforma que permita que jueces independientes, no meramente la administración, conozcan de las materias de migración para asegurar el adecuado respeto a los derechos de todos y todas. No es aceptable que por interponer un recurso ante el juez de amparo signifique un desmedro en su situación personal, manteniéndose detenido por el solo hecho de reclamar ante la autoridad competente. Advertimos las violaciones de derechos masivas de las personas que intentan dirigirse al país del norte, cometidas por autoridades mexicanas y grupos delictivos. Señalamos que es necesario un juicio y castigo a las matanzas de migrantes latinoamericanos en suelo mexicano. Reafirmamos como jueces y juristas que ninguna persona es ilegal. Solicitamos protección y libre paso a los migrantes que se dirigen a terceros países. Los comisionados, bajo su mandato, exhortan al Estado mexicano y especialmente al Estado y al Poder Judicial de Guerrero para que la investigación del caso de los estudiantes asesinados en Atosinapa sea rápida y eficaz, identificando a los verdaderos autores materiales e intelectuales, seguirles un juicio con todas las garantías y condenar a los responsables reparando lo posible a las víctimas, generando desde ya garantías de no repetición de estos condenables hechos. Los comisionados llamamos la atención de que las estructuras de los poderes judiciales, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, fueron diseñadas no pensando en los derechos humanos de los justiciables, y actualmente dichas estructuras coadyuvan en las violaciones a estos. Baste pensar en que dentro de los poderes judiciales no existen protocolos estandarizados que den adecuada protección a los mismos funcionarios y funcionarias frente a acosos de carácter laboral o sexual. Si dentro de los poderes judiciales no se pueden hacer valer los derechos, se dificultan demasiado que se puedan respetar 100% los derechos de los y las justiciables que acuden por justicia. Es necesario que se incluya a la sociedad civil organizada en las estructuras judiciales para asegurar el cumplimiento de la delicada labor que ejercen las juezas y los jueces, no solo estableciendo controles verticales, sino también multimodales. Los comisionados expresamos nuestro desconcierto por la tardanza de las autoridades mexicanas en adoptar las medidas necesarias para poner término a los feminicidios en el país. Es una situación que se conoce en toda la región desde hace tiempo ya, y es inaceptable que aún no se establezcan protocolos generales de actuación frente a la violencia de género. No existe una verdadera aplicación de las normas con perspectiva de género. Las medidas de protección de las víctimas de delitos de género suelen ser insuficientes y la respuesta por las policías y ministerios públicos muchas veces es indolente, aumentando el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. Debe respetarse adecuadamente a la víctima en los procesos penales, notificándole de todos los actos y citándolas a las audiencias respectivas, escuchándole sus propuestas y empoderándolas en estos procesos. Particularmente denunciamos el aumento desproporcionado de los feminicidios en la entidad del Estado de México. Dicha entidad debe modificar urgentemente su práctica en relación a este tipo de delitos, dando muestras tangibles de su compromiso con terminar con la impunidad. Los comisionados de la red de jueces recibieron muchas expresiones de que las mismas autoridades mexicanas actúan, ya sea por burocracia, por negligencia o directamente por complicidad, a favor de la violencia de género. Los comisionados informantes observan que el Estado mexicano no ha sido capaz de construir una política de justicia integral confundiendo seguridad y justicia, y ha intentado construir una política de seguridad intentando englobar a la justicia,
degradando la seguridad en una estrategia policial y militar que impide construir concepciones integrales de políticas de seguridad humana, necesarias para un Estado democrático celoso de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Advertimos a los pueblos de México acerca de los peligros del manejo poco cuidadoso del concepto de la seguridad. Nosotros, los comisionados, venimos de países donde en nombre de la seguridad se cometieron genocidios y crímenes de lesa humanidad, cuyas consecuencias sufrimos hasta el día de hoy. Los comisionados expresan que el primer eslabón del sistema de justicia es la policía, y hemos recogido la opinión generalizada de la crisis en que se encuentran sumidos los cuerpos policíacos. Exhortamos al Estado mexicano a cambiar el paradigma de la policía, quienes muchas veces se encuentran ellos mismos en un abandono institucional y en un aislamiento social, generando un modelo policíaco. Se debe realizar esto que genere confianza en la ciudadanía, a través de la creación de controles múltiples de la actividad de la policía por parte de la propia comunidad organizada. Para eso es necesario volcar la mirada a otros modelos en otros países que han logrado mejorar sus estándares de seguridad y desempeño policial, como lo constituye, por ejemplo, en la región Nicaragua, e internamente el ejemplo de la Policía Comunitaria de Guerrero. Los comisionados llaman a los jueces y juezas mexicanas a ejercer labores de control de la actividad policíaca a través de la denuncia inmediata de actividades irregulares que se detectan en los procesos, especialmente en los penales, y donde aparezcan signos de tortura o malos tratos. Esto redundará en un importante apoyo para avanzar hacia una reforma de seguridad ciudadana y democrática. Los comisionados alertan sobre el Código Federal de Procedimientos Penales y también el proyecto para modificar los procedimientos penales federales, que establecen instituciones y figuras del derecho penal del enemigo, que no solo van en contra de la reforma constitucional del año 2008, sino también en contra de las condenas que ha recibido el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede ser posible que se acepten medidas intrusivas, órdenes de detención, cateos, sin necesidad de orden judicial. Esto es propio de un Estado fascista y no de uno respetuoso de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Es falsa la contradicción entre garantías y persecución penal. Es posible una investigación eficaz con respeto a los derechos de las personas. Establecer altos estándares a las instituciones de persecución generan mayores grados de profesionalización y efectividad en la persecución del delito. Bajar las garantías, por el contrario, eternizan una investigación y procuración negligente y corrupta. Los comisionados observan que existe tortura, malos tratos y tratos indignos y degradantes de manera institucionalizada en los procesos penales, lo que en sí mismo es un delito de lesa humanidad, y expresamos nuestra preocupación por la conformidad que las autoridades mexicanas demuestran al no perseguir y sancionar la tortura en las investigaciones penales. Según nuestra información, no existen detenidos ni procesados actualmente por ser autores de delitos de torturas. La tortura, en el contexto de la instrucción penal, solo sirve para fabricar culpables. Es ineficiente e ineficaz. En este sentido, los comisionados recomendamos terminar con la costumbre de las agencias de persecución de exhibir a los medios de comunicación presuntos responsables de delitos, puesto que esta situación es una prolongación de las torturas sufridas con anterioridad. Los comisionados observamos con preocupación el uso del sistema de justicia como mecanismo de criminalización de los movimientos sociales en México, como por ejemplo por la situación jurídica y la criminalización, para nombrar algún caso en concreto, que se ha llevado a efecto en los casos de Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, dirigente y vocero respectivamente del MOCRI, CNPA, MN. Solicitamos que los jueces que tienen a su cargo dichos procesos lleven a cabo su tarea de manera exhaustiva, imparcial y apegada al debido proceso y a las convenciones internacionales de derechos humanos. Nos preocupa el patrón que se está desarrollando por parte del Estado de Chiapas en relación a la adjudicación de tierras a organizaciones comunitarias sobre territorio recuperado por las bases de apoyo del ZLN, como el caso concreto y actual de la comunidad Comandante Abel. Los comisionados llaman a que las autoridades y comunidades entren en un proceso de diálogo y no continúe el Estado propiciando el enfrentamiento entre comunidades. Los comisionados
expresamos nuestra preocupación por la desconsideración con la situación cultural diferente, que genera vulnerabilidad desde el sistema legal dominante. En el caso de los indígenas, como por ejemplo la inexistencia de un servicio de interpretación serio, que no se toma en cuenta la cultura de los pueblos indígenas al momento del juzgamiento, menospreciando los peritajes antropológicos. Asimismo, el sistema jurídico preponderante debe respetar a las otras justicias y establecer canales de comunicación y respeto debidos que permitan una solución armoniosa de los conflictos entre las jurisdicciones. Los comisionados llamamos la atención a los legisladores de México por la tardanza en dictar la ley de amparo, que haga realidad el recurso efectivo y expedito para hacer valer y exigir los derechos de los justiciables, y por la incomprensible omisión en la dictación de la Ley de Responsabilidad Adolescente en materia federal, que causa indefensión e impunidad. Debe con urgencia corregirse esta grave situación. En materia ambiental, los comisionados observamos que existe una nutrida legislación de muy buena calidad y muchos organismos involucrados en ella. Sin embargo, la información a que hemos llegado es que en los hechos se han mostrado inefectivos en la delicada tensión entre desarrollo y medio ambiente. Por eso los comisionados sugieren al Estado mexicano que más pronto que tarde se generen tribunales ambientales especializados que resuelvan con perspectiva de un desarrollo humano acorde con la existencia de la madre tierra, que el interés económico no se siga siempre imponiendo al interés ambiental y humano. Los comisionados reconocemos los avances que en materia de derechos humanos ha impulsado la Suprema Corte de Justicia de México, especialmente a través del fallo de cumplimiento de la condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, donde la Suprema Corte ordena que todos y todas las jueces y juezas ejerzan el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de oficio, por lo cual pueden y deben inaplicar la legislación interna contraria a la Constitución y a las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, los comisionados expresamos nuestra satisfacción con este mismo fallo que acota el fuero militar a los delitos y faltas contra la disciplina militar. Sin perjuicio de ello, los comisionados llamamos al Estado mexicano, así como el Estado argentino lo hizo recientemente, a eliminar el fuero militar completamente por no ser compatible con un Estado democrático de derecho, puesto que la justicia militar en sí, por definición, constituye una violación al debido proceso por su forma de estructuración. Los comisionados exhortamos al Estado mexicano a que de manera pronta retire los militares de las labores de seguridad y de procuración de justicia, por no tener estos las experticias necesarias y contribuir a generar un clima de amedrentamiento en la población, así como en casos documentados, incluso ser parte de la razón de desplazamientos forzados internos de defensores de derechos humanos que deben emigrar para resguardar su integridad. Asimismo, los comisionados, informan, reconocen el esfuerzo que ha realizado el Tribunal Superior del Distrito Federal en la construcción de indicadores de derechos humanos en el trabajo de los jueces y juezas del Distrito Federal. Esta buena práctica debe, entendemos, replicarse sin perjuicio de los desafíos que significan ahora su aplicación transparente y el seguimiento de sus resultados. Exhortamos a este tribunal a incluir observadores de la sociedad civil en estas evaluaciones. Finalmente, los comisionados de la Red Iberoamericana de Jueces llaman a los jueces y a las juezas mexicanas a ser activos defensores y defensoras de su independencia como garantía de todos los derechos de los justiciables, pues solo con ella podrán ser verdaderos guardianes de los derechos de todas y todos en México. Finalmente, señalamos una frase que es: si eres neutral en situaciones de injusticia, se ha elegido el lado del opresor. Gracias, podemos. Gracias. ¿Preguntas? Si alguien tiene preguntas. Si no hay preguntas, le agradezco. Sí, por favor. Se señalan varios, este informe. Voy a comentar de qué periodos, cuánto tiempo se llevaron para realizar el informe. Sí, estuvimos toda la semana, de lunes
a viernes, o sea, del 1 al 5 de este día, entrevistándonos con más de 20 organizaciones. O sea, hemos estado 5 días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, entrevistándonos con diferentes actores de la sociedad mexicana. No sé si, bueno, jueces y qué. Jueces, bueno, de hecho estuvimos con Así Legal, con Fundar, con la Comisión Mexicana, con muchas otras organizaciones también, con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, con el FRAIBA, y también con académicos como don Antonio Caballero del CIDE, con otros académicos también en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también con la Suprema Corte a través de una entrevista con la ministra Olga Sánchez Cordero, y también estuvimos en el Tribunal Superior del Distrito Federal para conocer de la experiencia de los indicadores. Bueno, se señalan varias irregularidades en el sistema, pero no sé si pudieran resumir todo esto en algo más concreto. ¿Ustedes cómo catalogarían el sistema mexicano? Todas essas injustiças se resumem na mudança de construção de paradigma de educação. Exactamente. Las irregularidades o las situaciones detectadas, creemos que pueden ser, o se ha abierto una ventana de oportunidad muy importante con la implementación de la reforma de junio del 2011. Justamente todos los jueces y juezas, al momento de tener la obligación, no solo la facultad, la obligación de generar estándar y cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos y la Constitución, es el momento justamente de corregir todas estas irregularidades que se producen, ¿no? Entonces, efectivamente, la legislación mexicana es una buena legislación en general, y de hecho México siempre se ha destacado por adherir a las convenciones internacionales. El problema se produce en la aplicación de esta legislación, ¿no? Entonces necesitamos servidores públicos en las policías, en las procuradurías, en el sistema judicial completo, que efectivamente sean debidamente capacitados, que tengan la sensibilidad para acoger a las víctimas del sistema judicial o acoger a las víctimas de delitos, ¿no? Y que por lo tanto sean escuchados realmente, no en forma de trámite, sino en una forma de solucionar los problemas a los cuales nadie va al sistema judicial porque quiere ir a jugar o porque está feliz, va porque necesita realmente de ayuda y que el Estado se la proporcione. Si el Estado no se la proporciona o incluso se convierte en un agente cómplice, es una situación en la cual los ciudadanos y ciudadanas no tienen a quién acudir. Aquí en América Latina, ¿cómo se cataloga? Bueno, ¿en qué lugar se posicionaría México? Bien, a ver, yo quiero ser muy claro. México siempre ha sido señero en América Latina en la adhesión a las convenciones internacionales. Y de hecho la influencia de México en los años anteriores, ¿no?, en el siglo pasado, es una gran influencia. México siempre ha sido mirado con una característica de que puede ser un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Lamentablemente en los últimos años esa situación ha cambiado por efectivamente la guerra contra el narcotráfico y con las circunstancias de violaciones que se cometen de un lado o de otro, ¿no? Entonces en esa situación, pero con mayor razón, la que es responsabilidad del Estado. O sea, el Estado, a quien todos ustedes están contribuyendo, no puede convertirse en aquel que les viola sus propios derechos. Pero bueno, ¿habrá un parámetro para medir a México en comparación, no sé, con Brasil, Uruguay, algún país centroamericano? Sí, bueno, hay varios análisis que se hacen. Yo lo invito a visitar la página de ceja.org, donde están establecidos estándares y puede con mayor claridad ver eso. Pero nosotros creemos que en este momento la situación de la justicia en México no es una de las mejores deseables en la región. ¿Consideran que todo esto se implementó a partir del contexto del crimen organizado en el país? Estas violaciones, bueno, ahí en el momento. Vou falar pausadamente. Creio que não. É uma série de fatores que redundam na situação que hoje está as condições de direitos humanos em México. É um contexto latino-americano e que historicamente vem desde a colonização e que desemboca hoje em situações lamentáveis de violações.
a concentração de riqueza é um elemento gritante nessas violações, no momento que as populações não têm opções para poder se desenvolver. Por isso que a questão da DESC é fundamental, que se implemente políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. De crime organizado, a criminalidade organizada é uma consequência da falência do modelo econômico que gera uma profunda exclusão social. E o remédio para essa consequência é um veneno que gera mais violência, mais exclusão social. Então, a criminalidade organizada nesse contexto, ela se posiciona como uma consequência, e não como, penso, não como uma causa de recrudescimento nas ações do Estado contra os direitos humanos. Sí, a mí me gustaría preguntarles qué piensan de la actitud del Estado mexicano, tomando en cuenta que, como ustedes mencionan, siempre firman tratados internacionales, siempre se adhieren a cualquier tipo de convenio, pero en realidad no lo cumplen en el interior. Muchos hablan de que el Estado mexicano mantiene una actitud de fingir que lleva a cabo una especie de farsa para decir que afuera promueve los derechos humanos pero no los cumple adentro. Desde su punto de vista, ¿qué podrían decir con respecto a esto? ¿Cómo calificar esta actitud de doble rasero del Estado mexicano? Sí, lo primero que hay que señalar es que no es solo un problema de México, ¿no? Es un problema no solo de México, es un problema que trasciende a toda la cultura, al menos el regional latinoamericana, ¿no? Donde hay un doble discurso, donde se quiere los gobiernos quieren quedar bien con el extranjero, con el Fondo Monetario, con la Unión Europea, señalan que están cumpliendo los requisitos para acceder a créditos u otras situaciones, pero en el interno esos recursos no los colocan en poder lograr que no haya esta situación. Entonces, ahí hay un contexto en el cual México está inserto en esta situación. Ahora, evidentemente, nosotros nos podemos dar cuenta por la complejidad del caso mexicano, estas situaciones se generan mucho más visiblemente, ¿no? Pero es un contexto regional. Todos los gobiernos de Latinoamérica generan la misma situación, en la cual intentan sostener una posición de legalidad, pero resulta que en los hechos no realizan las políticas públicas de manera seria y adecuada. O sea, el llamado que nosotros hacemos a todos los gobiernos en general latinoamericanos y también a los poderes judiciales es a la seriedad de sus políticas. Y la seriedad de sus políticas quiere decir también, nosotros cruza todo el documento que hemos elaborado la situación de los controles ciudadanos, ¿no? Se llama la accountability, la rendición de cuentas. Sin eso no podemos ser capaces, o sea, ¿de qué queda? Que hacemos un gran aviso de que estamos cumpliendo los derechos humanos cuando finalmente no somos capaces de evaluar si todo el dinero invertido tuvo alguna respuesta el día a día a la señora, al señor que es discriminado frente a un poder judicial, por ejemplo, o a la policía. Sí, dentro del Estado mexicano, ustedes pudieron percibir de que cada Estado tiene algunas legislaciones en particular. ¿Ustedes vieron grandes diferencias entre ellas? ¿Y cuál sería la principal de todas las recomendaciones para que México pudiera volver a tener ese lugar de vanguardia en toda la región de Latinoamérica? Sí, yo creo que la explicación es muy clara y tiene que ver con la reforma de junio del 2011. No hay, o en general no es en la región, no hemos visto una decisión tan clara de los estados de declarar que se deben cumplir las convenciones internacionales sobre derechos humanos y que los jueces todos son responsables de que se ejecute este respeto a los derechos de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la respuesta es lo que usted señala, ¿no? O sea, es un gran momento para el Estado mexicano, para los poderes judiciales y sobre todo para los jueces. Si los jueces asumen esa función, van a recuperar la confianza de las personas, porque las personas se van a dar cuenta que están velando por sus derechos y no pensando en un cargo posterior, ¿no?
Sí, perdón, buenas tardes. Miguel Hernández para servirles. ¿Cómo considera usted la actuación del ejército en tema, en el último párrafo, para terminar de retirarlos de las calles? ¿Qué solución darían ustedes, los comisionados, para el regreso del ejército a los cuarteles? Uno de los entrevistados que trata de las policías menciona la necesidad de se establecer una seguridad ciudadana. Essa seguridad ciudadana tiene que ser democrática, tiene que ser uma seguridade promovida pelo poder civil, exatamente pela função principal dos exércitos, que não tem a destinação para atuar com a sociedade civil, para atuar no meio da conflitualidade civil. Isso é um problema da cidadania e não das Forças Armadas. Portanto, a solução está na organização da sociedade civil em promover uma seguridade democrática, um sistema, um modelo democrático de seguridade social. Bueno, le agradecemos mucho la posibilidad de que tengamos alguna difusión acerca de lo que estamos señalando. Quedamos a su disposición. En el documento vienen nuestros datos, nuestra página web, nuestro correo electrónico. También estamos en Facebook para los que deseen, digamos, poner me gusta en la página. Y cualquier cosa a su disposición, y les agradecemos mucho su presencia. Hasta luego. Gracias.